Hola, bienvenidos a una entrega más del colectivo Biomimética. Biomimética está conformada por un grupo de entusiastas por la protección y el cuidado del medio ambiente. Es por eso que hemos creado este canal, para que compartamos entre todos ideas, conceptos, conocimientos, experiencias sobre el asunto medioambiental. Pero también nos interesa saber quién está del otro lado. Es por eso que ahora les venimos a invitar a que nos compartan en la caja de comentarios aquí abajo todo lo que sepan sobre el medio ambiente, sus debates, sus conocimientos, sus experiencias sobre esta gran problemática. Asimismo, buscamos compartir esta información y que llegue a la más de las personas posibles. Si puedes compartir esta información con tus amigos, tus familiares, tus conocidos o compartir en tus redes sociales, estaríamos más que agradecidos. Dale un like si lo que cada vez te interesa o te llama la atención o si estás de acuerdo o no con la información. Y también suscríbete a nuestro canal. Nosotros estamos convencidos de que generando redes se puede hacer mucho más para combatir la problemática ambiental. Desde ya, muy agradecidos por los segundos que nos regalan viendo nuestros videos, compartiéndolos, dándole like o suscribiéndose a nuestra página. Somos un colectivo que le interesa eso precisamente, compartir, generar información y experiencias. Biomimética, la naturaleza como ejemplo, la naturaleza como mentor, la naturaleza como medida. Muchas gracias. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron, y se constituye por 17 objetivos en los que derivan temas altamente prioritarios para muchos países, que se supone permitiría a sus ejecutores formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible. Sin embargo, ninguna necesidad para cumplir con los objetivos de la agenda o con cualquier otro objetivo que se persiga en la vida es tan relevante y está tan relacionado con esta agenda o con cualquier otro objetivo que toda persona o gobierno persiga, como lo es el asunto de la salud, pues este tema se relaciona directamente con 9 de los 7 objetivos de desarrollo. Por lo que en esta ocasión presentamos algunas opiniones y reflexiones en torno al siempre vigente tema de la salud en México, puesto que una vida sana es el cimiento sobre el cual se construye cualquier cosa que queramos lograr en la vida, por lo que es nuestro deber y responsabilidad cuidarla y preservarla, sobre todo en estos momentos tan difíciles en que está en riesgo por la presencia del SARS-CoV-2 y todos los días al revisar las noticias sobre los impactos del coronavirus en el mundo. Es notoria la diferencia en la forma en que cada país enfrenta el problema para evitar la propagación de la enfermedad. La narrativa gira en torno a los esfuerzos económicos, científicos, sociales, comerciales y hasta religiosos que cada nación realiza para salir lo mejor librado de esta crisis de salud, que ha exhibido nuestra incapacidad física, mental, espiritual y económica para hacer frente a esta ya prolongada cuarentena. A diario pueden leerse y escucharse acalorados debates por la manera en cómo la sociedad, país, gobierno, institución, empresa, familia e individuo enfrenta el problema, y hay expertos y opinólogos defensores y detractores de todo lo que se hace y se deja de hacer. Pero solo hay un indicador válido, y es el número de muertos derivados del evento, y al comparar los números de la cantidad de muertos respecto al total de infectados, encontramos que durante la primera semana de agosto en el mundo muere el 4% de los infectados, mientras que en México muere el 11% de los infectados, en el Estado de México el 15%, y en los municipios vecinos a nuestro entorno como son Tlalnepantla muere el 8%, en Atizapán el 13%, en Naucalpan el 11% y en Nicolás Romero el 15%. Estos números nos dicen que algo estamos haciendo mal, y en definitiva esto pasa porque nuestra principal barrera y más valioso recurso para combatir la enfermedad, que es la salud, ha sido olvidada e ignorada durante años por gobiernos, empresas, instituciones y personas, y a la luz de los hechos, continuaremos así durante mucho tiempo, pues cada año hay más personas en el país, más enfermos, a lo que se suma una reducción en los presupuestos hacia el sector salud. Ante este oscuro panorama de la salud en México, nuestros ponentes desde la sana distancia nos comentarán sus reflexiones en torno a este importante y complejo tema, lleno de vertientes y enfoques, pero que debiera ser prioridad hoy y siempre. Vive rápido y muere joven.
Es una frase muy característica de nuestra época contemporánea y bueno, pues la cual tiene por sustento o por sentido de identidad lo que es un hedonismo, el cual se ve reflejado a través de una cultura del exceso. La vulgarización del placer, eh, es decir, manifiesta como un objeto de consumo inmediato, obviamente ha repercutido en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, la cual eh, tiene por línea de enfoque, obviamente, la satisfacción y el placer inmersos o como motivo de nuestra existencia o como nuestro sentido de existir. Sumado a lo anterior, el problema no radica en el hedonismo en sí mismo, es decir, en tener por sentido de existencia el placer, sino en los excesos que se cometen en nombre de la felicidad. Digamos, una cultura del exceso fundamentada en la búsqueda de la felicidad, por ende va a generar efectos secundarios y, dicho en términos ya más específicos, pues obviamente en daños a la salud y al medio ambiente. Cabe señalar que nuestro organismo, por su diseño biológico, está adaptado para poder utilizar la energía de una forma muy eficiente, la cual se va a obtener o se va a absorber a través de los alimentos. Eh, el funcionamiento corporal tiene por, digamos, uno de sus objetivos pues es propiamente la supervivencia, de acuerdo al ecosistema en el cual se encuentre. Es decir, la corporalidad humana mantiene un lazo de dependencia con su entorno biológico. Eh, Sin embargo, los seres humanos como seres racionales eh, hemos tenido por propósito reconstruir nuestro mundo a través de la cultura, crear nuestra propia civilización y hemos transformado los ecosistemas naturales o originarios de acuerdo a a nuestro gusto. Y bueno, dentro de estas transformaciones que hemos hecho los seres humanos, también incluimos los alimentos. Eh, un punto importante que cabe destacar de nuestra época también es que hemos sacrificado la calidad nutricional por el placer que puedan eh, otorgarnos a través de su ingesta. Y bueno, eh, de ahí es donde surge la famosa comida chatarra, que comienza a formar parte de nuestra cotidianidad, es decir, de nuestras vidas. Y bueno, un punto que podemos señalar de esto es que terminamos sacrificando la salud por, por el placer. Eh, un punto que no tomamos en consideración o que no verificamos con detalle es que un estado óptimo de salud nos proporcionará a la larga una vida de mayor placer y de mayor plenitud, a diferencia que de una mala alimentación que nos va a encaminar directamente hacia el dolor, hacia una vida con mayores riesgos de sufrir diferentes enfermedades. Y en este sentido me gustaría retomar a Epicuro. Para Epicuro el placer se remite a la ausencia de dolor y él menciona que al estar nosotros evitando o bueno, eh, preservando nuestra salud,
tanto física como mental, a través de una buena alimentación. eh, digamos, podremos nosotros alcanzar la felicidad en una vida que sea más plena y bueno, libre de enfermedades y por ende más alejada del dolor. En esta ocasión me ocuparé de un tema silencioso y muy preocupante, que pasa por desapercibido. Sin embargo, la mayoría de las personas son víctimas. Me refiero a los alimentos y bebidas ultraprocesados y sus implicaciones en la salud. Si nos preguntan, ¿sabes nutrirte? ¿Cómo aprendes a nutrirte? ¿Cuál sería nuestra respuesta? La realidad es que no sabemos nutrirnos. Gran porcentaje de personas en el mundo viven enfermos, algunos menos, otros más, y cierto porcentaje desde el vientre de sus madres. El COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la población mundial al virus, precisamente porque padecen alguna enfermedad que debilita al cuerpo debido a una mala nutrición. En este sentido, quiero despertar su interés por la buena salud y disminuir el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados. Es por ello que les voy a hacer llegar no consejos, sino algunos estudios que se han realizado relacionados a la nutrición. La Organización Mundial de la Salud realizó un estudio en 13 países de América Latina entre el 2000 y el 2013 y concluyó que en los últimos decenios el rápido aumento del sobrepeso y la obesidad, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles amenazan no solo a la salud y el bienestar de todos los países de América Latina y el Caribe, sino también sus perspectivas económicas, ahora y en el futuro. Los productos ultraprocesados suelen contener poco o ningún alimento entero. Son formulaciones industriales, principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos, además de aditivos. Se incluye entre ellos bebidas gaseosas, jugos, bebidas azucaradas, los snacks dulces y salados, los caramelos, los panes industriales, las galletas, los cereales endulzados para el desayuno, los productos cárnicos reconstituidos y los platos previamente preparados. Además de azúcares, aceites, grasas y sal, los productos ultraprocesados incluyen sustancias también derivadas de alimentos, como los aceites hidrogenados, los almidones modificados, los aislados de proteína, aditivos como los potenciadores de color, el sabor y el aroma. Los aditivos se emplean para imitar y aumentar las cualidades sensoriales de los alimentos naturales o para ocultar las cualidades no atractivas del producto final. La OMS, la FAO y el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer concuerdan en que los factores más importantes que promueven el aumento de peso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles, son tres: el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, grasa y sal, como los snacks y la comida rápida salada o azucarada, la ingesta habitual de bebidas azucaradas y la actividad física insuficiente. Veamos a los investigadores en el estudio del cerebro. Ellos mencionan que la comida chatarra engorda, pero también puede atrofiar el cerebro. Una alimentación alta en grasas y rica en azúcares produce cambios a largo plazo en ciertas zonas del cerebro. Felice Jacka, profesora de la Universidad de Melbourne, Australia, estudió el comportamiento de miles de niños
después de haber observado los hábitos alimentarios de sus madres, en un amplio estudio de 23.000 mujeres embarazadas. Siguió de cerca qué comida chatarra y alimentos procesados industrialmente comían y qué alimentos saludables y ricos en fibra. Luego examinó la salud emocional de los niños, de 18 meses a 5 años. También se tuvo en cuenta factores como el nivel de formación, los ingresos, la salud mental de la madre y el estilo de educación. Las madres que consumieron más comida chatarra y alimentos procesados industrialmente, como refrescos, dulces, refrigerios salados, pasteles y galletas durante el embarazo, tuvieron hijos más propensos a la agresión y las rabietas. Este estudio demostró que la alimentación de los niños también es importante, independientemente lo que haya comido la madre. Los niños que comían demasiada comida chatarra y muy poca comida saludable, a menudo mostraban un comportamiento furioso o agresivo, pero también dolor, miedo, inquietud y pesadillas. También menciona que la calidad de los alimentos afecta el tamaño del hipocampo del cerebro y también al volumen de la materia gris y blanda. Los primeros estudios de intervención demuestran que una alimentación de 4 días con comida chatarra es suficiente para deteriorar las funciones cognitivas relacionadas con el hipocampo. En los Países Bajos se hizo un estudio con jóvenes prisioneros en 8 cárceles diferentes. Después de enriquecer su alimentación con vitaminas, minerales y ácidos grasos, por 3 meses se examinó los efectos en su comportamiento. Hubo 2 métodos diferentes de medición. Primero se les preguntó a los reclusos y al personal qué tan agresivos se sentían y qué tan agresivos se comportaban. Luego se estudió el registro de incidentes, por los cuales los prisioneros fueron castigados, y resultó que el número de casos de castigo en celdas de aislamiento se había reducido drásticamente. La profesora Margaret Morris, de la Universidad de Nueva Gales del sur de Australia, en un experimento dio de comer a unas ratas alimentos habituales, como paté de carne, papas fritas, pasteles y galletas. Los animales que recibieron alimentos muy ricos en grasa y azucarados, o ambos, reconocieron el objeto movido con menos frecuencia, a diferencia de las ratas sanas, que dedican aproximadamente la misma cantidad de tiempo a examinar ambos objetos. Esto indica un daño en la memoria espacial. También reafirma lo que dice Felice Jacka, que los alimentos energéticos también dañan el hipocampo, una pequeña región del cerebro responsable del aprendizaje y la consolidación de los recuerdos. Por otra parte, los científicos afirman que las células microgliales son importantes porque comen neuronas muertas. Sin embargo, si se descontrolan debido a una alimentación desequilibrada, también comienzan a comerse las neuronas vivas. En el caso de un ratón obeso, su actividad aumenta frenéticamente. Este fenómeno afecta significativamente la función cerebral. Por su parte, el Dr. Serge Ahmed, del Centro para la Investigación Científica de la Universidad de Burdeos, en un experimento con ratas concluye que el azúcar tiene un potencial adictivo más alto de lo que se pensaba. Incluso puede ser más adictivo como las drogas duras, como la cocaína y heroína. Y subraya, en la actualidad nuestra nutrición es bastante desequilibrada, porque el azúcar se encuentra en una gran cantidad de alimentos. Esto incluye alimentos dulces como bebidas azucaradas, pero también productos que no esperamos como jamón y sopa.
y el contenido de azúcar de tales alimentos contribuye a ciertas personas se vuelvan adictas sin darse cuenta. En la Universidad de Oregón, Estados Unidos, se estudia el impacto de los alimentos azucarados en el cerebro humano. Los experimentos muestran que el consumo habitual de alimentos altamente energéticos altera los circuitos neuronales, de la misma manera que lo hace el consumo de drogas. Han incorporado al estudio a 100 estudiantes, de los cuales la mitad comió helado regularmente todos los días, mientras que la otra mitad nunca comió helado. Se descubrió en las personas que nunca comieron helado, el sistema de recompensa está muy activado, mientras que en los sujetos de prueba que comieron helado todos los días no pudieron observar prácticamente ninguna activación. Esto demuestra que la ingesta regular de alimentos muy altos en calorías reduce significativamente el placer del consumidor. Mientras más helado coma, menos se activará su sistema de recompensa. Por otro lado, reacciona mucho más intensamente a los estímulos que prometen un pronto consumo de helado, como cuando pasa con el coche por una heladería o ve un comercial en la televisión. Responde a estos estímulos de manera mucho más intensa que las personas nunca comen helado, y eso incita a comer a pesar de no tener hambre, lo que lleva a la obesidad y todos los problemas de salud que resulta de ello. El 3 de agosto de 2020, la revista médica Public Health Nutrition reveló que Coca-Cola financió a una red de científicos para negar daños a la salud por sus bebidas. Esta red de científicos pertenecen a la Universidad del Oeste de Virginia y a la Universidad de Colorado. ¿Qué plantean los científicos? Felice Jacka, profesora de la Universidad de Melbourne, dice: llevamos 30 años diciéndoles a las personas no coman estos alimentos. Podrían sufrir un ataque cardíaco, cáncer o diabetes. Pero el comportamiento alimentario se ha mantenido igual. Sin embargo, los científicos están particularmente impresionados en promover la salud mental a través de la famosa dieta mediterránea. La cocina mediterránea tradicional es muy rica en alimentos vegetales. Muchos tipos de lechuga, verduras de diferente color, pero también frutas. Las legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, frutos secos, granos, pescado y por supuesto aceite de oliva. Esta diversidad conduce a una gran variedad de bacterias de nuestros intestinos. Y esta diversidad de la flora intestinal garantiza una buena salud. En el 2017 se estudió 67 pacientes con depresión severa. Recibieron ayuda de un nutricionista durante 3 meses. Al final se examinó nuevamente y se descubrió que su cambio de alimentación estaba acompañado de una mejora en la depresión. Cuando más estricta recibieron la dieta mediterránea, mejor se sintieron. Ahora se plantea una alimentación al servicio del cerebro. Las especias que se han utilizado en la medicina tradicional india durante siglos, ahora se están investigando en los laboratorios debido a sus efectos positivos en la psique. Frutos rojos también despiertan grandes expectativas. Los polifenoles que contienen son capaces de reactivar las neuronas dañadas. El profesor John Cray de la Universidad de Cork en Irlanda dice: a mi abuela le gustaba decir, eres lo que comes, así que come bien. La ciencia comienza a reconocer cuánta razón tenía. Veamos los problemas con los productos ultraprocesados. Tienen calidad nutricional muy mala, son extremadamente sabrosos y casi adictivos. Imitan los alimentos, erróneamente vistos como saludables.
fomentan el consumo de snack, se anuncian y comercializan de manera enérgica, son social y ambientalmente destructivos. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? Según el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, de 2014 a 2019, de la Organización Panamericana de la Salud, era necesario frenar el rápido aumento de las ventas de productos ultraprocesados en todo el continente, mediante regulaciones legales y el desarrollo de oportunidades en el mercado, a fin de proteger y fortalecer los sistemas locales y nacionales de alimentos saludables y por ende los patrones de alimentación saludable. Sus recomendaciones de la OPS comprenden políticas fiscales y otros incentivos para una mayor producción y consumo de alimentos saludables, la regulación de la comercialización y mercadotecnia de los alimentos no saludables, un mejor etiquetado de los productos ultraprocesados y una mejora de los alimentos, así como un aumento de la actividad física en los establecimientos escolares. Las recomendaciones se apoyan en algunas políticas públicas ya adoptadas en América Latina, como el etiquetado en México para advertir el exceso en sodio, azúcar y grasas, la regulación de la publicidad de alimentos dirigida a los niños en varios países, y las directrices alimentarias de Brasil basadas en alimentos y comidas tradicionales. En el plan de acción de la OPS también se subraya la necesidad de más intervenciones gubernamentales para establecer, lograr y vigilar metas específicas y cuantificables. El 5 de agosto de 2020, el Congreso de Oaxaca aprobó la prohibición de la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarras a menores de edad. Y para finalizar, lo hago con las palabras de don Fidel Velázquez, quien dijo: yo tuve una tía en Huixquilucan que duró 113 años, sin haber visto nunca a un dentista ni a un oculista. Nunca usó un anteojo para ver. Como bien comentan mis compañeros, la forma en que nos alimentamos repercute en nuestro desarrollo corporal, cognitivo, intelectual, emocional y por lo tanto en nuestra salud. Pero también hay un factor muy importante que se deriva de lo fácil que es hoy para una buena parte de la población saciar el hambre. Y es que este es el más poderoso de los instintos de supervivencia, pues nos empuja a orientar nuestras acciones hacia la consecución de un objetivo muy simple: buscar y consumir alimentos. Es muy fácil darse cuenta que la mayoría de los animales consumen una buena parte de su tiempo despiertos y por lo tanto de su energía en la búsqueda de comida para saciar el hambre. Pero actualmente muchas personas podemos satisfacer esta necesidad de manera muy simple, sin el gasto energético que antes se requería para consumir alimentos, lo que genera un muy grave desequilibrio en el ser humano, comprometiendo así su salud. La salud es sin lugar a dudas el bien más preciado y valioso que tiene el ser humano, pero desafortunadamente nos percatamos de ello hasta que la perdemos. La Organización Mundial de la Salud definió en 1947 a la salud no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado de completo bienestar físico, mental y social, lo cual es algo extremadamente complejo de medir y mucho más de alcanzar, puesto que cada uno de nosotros es diferente en sus necesidades, sensibilidades y afectos. Por lo que al hablar de salud es muy fácil distinguir dos componentes o elementos, que serían uno externo y otro interno, en donde estos componentes externos serían el ambiente, que tienen que ver con el lugar o con el entorno en el que desempeñamos nuestras actividades, pues no sería lo mismo vivir en una ciudad con altos índices de contaminación y niveles de ruido a vivir en una zona rodeada de bosques en donde el aire es más limpio, hay poco ruido, solo por citar algunos ejemplos. Así como tampoco es lo mismo tener que transitar
o convivir todos los días con personas conflictivas, o desenvolverse en un círculo de personas más tranquilas y serenas. Pero en fin, esto ya son las circunstancias de vida de cada individuo y en ocasiones es poco lo que puede hacerse a este respecto. El segundo elemento de la salud sería el interno, y es en donde podemos y debemos volcar toda nuestra atención y asumir una responsabilidad activa, puesto que dependemos en buena medida de nuestras acciones, ya que los pilares de una buena salud son una adecuada alimentación, la ausencia de hábitos nocivos como fumar, beber, drogarse, desvelarse, etc., y una adecuada cantidad de ejercicio, o más propiamente dicho, de atención física. En México, si de adultos se trata, las principales causas de muerte son enfermos del corazón, 21%, diabetes, 16%, tumores malignos, 12%, enfermedades del hígado, 7.6%, enfermedades cerebrovasculares, 6.1%, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 3.8%. Y no es que morirse sea inevitable, pero con un poco de nuestra parte podríamos morir de una manera, digamos, más sana, pues todas estas enfermedades son prevenibles si atendemos a los 3 pilares de la salud, y todas estas causas de muerte se derivan de falta de ejercicio y de una mala alimentación. Hablaré un poco más del ejercicio o deporte, puesto que mis compañeros ya desarrollaron los temas de alimentación y hábitos nocivos, porque el adquirir alimentos sin ningún gasto energético, al no ser necesaria ninguna actividad física para consumir esta energía y evitar así su acumulación en el organismo, provoca daños muy graves a nuestro cuerpo. Si recordamos nuestras clases de secundaria, respecto a la evolución del hombre, nos llegarán a nuestra cabeza imágenes de cavernícolas que para comer recurrían en primera instancia a la recolección, luego a la pesca y por último a la cacería, lo que significa que para comer tenían que recorrer grandes distancias, por lo que se les llamaba nómadas. El estudio de fósiles sugiere que lo que pudo ser el origen del hombre, es decir, un primate peludo que caminaba erguido, se remonta a 7 millones de años, y los primeros homínidos de los que se tiene la seguridad de que fueron completamente bípedos son los miembros del género Australopithecus. Lo que sabemos gracias al esqueleto de 3.5 millones de años de la famosísima Lucy, que se encontró en lo que hoy es Etiopía, en donde el Australopithecus y sus variaciones prosperaron en esta región durante millones de años, hasta que un cambio climático los hizo migrar hacia Europa, Asia y América hace 60.000 años. Y no fue sino hasta solo hace 10.000 años que el ser humano acumuló y desarrolló el conocimiento y tecnología necesaria para asentarse en un sitio y pasar de nómada a sedentario. Menciono esto porque a lo que quiero llegar es que el hombre, para alimentarse, caminó durante millones de años. Ha caminado para conseguir su alimento el 99.7% de su historia evolutiva, lo que significa que estamos diseñados y construidos por la naturaleza para caminar, recolectar, pescar y cazar nuestra comida. Es decir, hay que realizar una intensa actividad física para comer. Pero el estilo de vida actual se caracteriza por una reducida actividad física y pasamos de caminar durante todo el día a dar unos cuantos pasos por día, lo que nos ha llevado al denominado síndrome de muerte por sedentarismo, que se relaciona con el incremento de enfermedades crónicas derivadas de la falta de actividad física, con consecuencias metabólicas y músculoesqueléticas tales como la hipertensión, padecimientos cardíacos, colesterol alto, accidente cerebrovascular, obesidad, diabetes, dolores crónicos de espalda, rodillas, etc., al grado tal que hoy en el mundo las principales causas de muerte están asociados con este estilo de vida excesivamente sedentario, y en donde México es el mejor ejemplo de ello. La Organización Mundial de la Salud define el sedentarismo como un estilo de vida carente de movimiento o de actividad física, o aquellas personas inactivas, considerando como tales a quienes realizan menos de 90 minutos de actividad física a la semana. Consideraremos que la actividad física
es cualquier movimiento corporal planeado, estructurado y repetitivo a fin de mantener y mejorar alguno de los siguientes componentes de la condición física. Estos componentes son resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular, flexibilidad, composición o masa corporal. Para mejorar la condición física, sirve cualquier actividad que acelere el pulso cardíaco un mínimo de 150 minutos a la semana. Es decir, que con 22 minutos de ejercicio diario ya lo logramos, pero debe considerarse la condición y edad de la persona para llegar a esa cifra gradualmente. En Internet hay muchas pruebas para evaluar la condición física de cualquier persona sin importar su edad o condición física, pues se basan en contar en cuánto tiempo se camina a una distancia determinada, cuántas sentadillas, abdominales y lagartijas pueden hacerse, cuánto me puedo estirar, así como empezar y medir a una persona con una simple cinta métrica o desastre. Sé que al escuchar las palabras sentadillas, abdominales, lagartijas y estiramientos, pudiera haber quien se asuste, pero en verdad que las pruebas están diseñadas para que cualquier persona pueda realizarles. Y aunque solo logre medio hacer una de cada una, con eso ya se sabrá en qué condición física se encuentra. Una vez que tenemos estos datos, los resultados se comparan con ciertos valores y en base a esto se establece la condición física de la persona, así como las rutinas físicas que se recomiendan para llevar a una persona en el peor de los estados físicos a una condición física adecuada y sana. Por último, quiero decir que sin importar la edad, peso o condición física que en este momento tengamos, nunca es tarde para empezar a preocuparse por mejorar nuestra salud y siempre podrá hacerse, porque el tiempo pasa rápido, las lesiones, excesos y enfermedades se acumulan y tarde o temprano el cuerpo y el tiempo nos cobrará factura. Actualmente es muy fácil encontrar en Internet buenos programas de ejercicios acordes a nuestra situación y condición. Y como todo en la vida, con disciplina y constancia, eventualmente incorporaremos el hábito del ejercicio, que sin lugar a dudas es la mejor de las inversiones que podemos hacer en nuestras vidas. Me gusta una frase de la medicina tradicional china que dice que para mantener la salud solo hay que seguir estas reglas. Ni mucha comida, ni poca comida. Ni mucho descanso, ni poco descanso. Ni poco trabajo, ni mucho trabajo. Ni mucho ejercicio, ni poco ejercicio. La clave de la salud es sin lugar a dudas el equilibrio. Ese esquivo equilibrio dinámico que es único en este planeta y que conforma un sistema en donde la vida en todas sus manifestaciones regula y controla los flujos de energía entre lo biótico y abiótico, entre lo vivo y lo muerto, por lo que mantener su flujo y equilibrio natural es la definición misma de nuestra salud, de vida y de salud del planeta. Pero nuestro afán por la vanidad y el confort sacrificamos nuestra salud y la del planeta mismo. Y en el caso de México, el desequilibrio entre lo que hacemos y hemos dejado de hacer nos ha puesto en una situación de clara desventaja para enfrentar exitosamente la actual crisis sanitaria que enfrentamos. Así que pues hay que empezar a hacer ejercicio y alimentarnos mejor desde ya. La pandemia logró visibilizar toda una serie de fenómenos que estaban medianamente ocultos en la vida del ser humano en las sociedades modernas. Mucha de esta visibilización tiene que ver con fenómenos aparejados a las enormes brechas de desigualdad que existen hoy en día en el mundo. Y no hay una región que sea más desigual que la región latinoamericana y México es el ejemplo perfecto para eso. México es uno de los países con mayores brechas de desigualdad a nivel mundial. Uh, Muchos indicadores nos dan muestra de ello. Por ejemplo, en el asunto laboral nos quedó claro que muy pocos podían darse el lujo de quedarse en casa. El gran porcentaje de la población que sobrevive a través del trabajo informal, ¿no? de la economía informal, pues no puede darse el lujo de quedarse en casa y eso marcaba las enormes brechas de desigualdad. En el sector educativo pasó exactamente lo mismo. Miles, no sé si millones de niños, niñas, jóvenes se quedaron sin una educación de calidad porque no tenían acceso a internet o compartían tal vez un dispositivo entre varios. En algunas poblaciones, vaya, ni siquiera hay electricidad como para pensar en la posibilidad de tener esta conectividad.
Sin embargo, hay un aspecto que también se visibilizó y que escapa un poco al asunto de la desigualdad, que es el asunto de la salud. Cómo el SARS-CoV-2 llegó a México con una población con un pésimo estado de salud en general. Y los datos son alarmantes de la Secretaría de Salud. Se piensa que 30-35% de la población en México padece enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Y en algunos lugares estas cifras ascienden mucho más, como por ejemplo en las ciudades, ¿no? En los centros urbanos. Y este asunto de salud conecta directamente no solamente con el estilo de vida, que es un asunto fundamental y hay que explorar por ahí muchas cosas, sino con la alimentación, que es un asunto súper importante. Y con el SARS-CoV-2 quedó esto muy claro porque, bueno, las comorbilidades aparejadas al virus marcaban que, por ejemplo, el 30, 40, en algunas ocasiones se llega a afirmar que hasta el 50% de las muertes producto del SARS-CoV-2 tiene que ver con personas altamente vulnerables, es decir, gente con diabetes, con hipertensión y con obesidad, ¿no? México, como todo el mundo lo sabe, es entre nosotros y Estados Unidos siempre nos peleamos el primer lugar en personas que viven con obesidad y nos ubicamos ya en primer lugar de niños con obesidad, niños y niñas con obesidad. Entonces el futuro no es promisorio porque eso quiere decir que dentro de poco va a haber jóvenes con mucha obesidad y adultos con obesidad. No es un dato menor ese. Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Por qué pasamos de a ser un país que tuviera tal grado de enfermedad, ¿no? Una población tan enferma? Eso me lleva a una anécdota que quiero platicarles acá. Ahora en el asunto de la pandemia, estuve viendo algunos documentales que hablaban sobre los terremotos, ¿no? Hacían esta relación entre los terremotos, el terremoto del 19 de septiembre del 2017 con el terremoto del 85. Esta suerte de paradoja, ¿no? Geológica que nos hizo vivir el terremoto el mismo día, pero con 32 años de diferencia. Y las imágenes que mostraban del México o los mexicanos del 85 con los mexicanos del 2017 mostraban dos fisonomías totalmente distintas. En el 85 las imágenes que mostraban eran en general mexicanos con una fisonomía delgada, a diferencia de los mexicanos de 2017 que salían a las calles, ¿no? A ayudar a los compatriotas en desgracia, con una población en general muy obesa. Y la pregunta del debate que se hizo en ese video era, ¿qué fue lo que pasó? En tan poco tiempo, 32 años, es decir, de una generación a otra, ¿qué fue lo que sucedió para que pasáramos de una fisonomía a otra en tan poco tiempo? Eso, por supuesto, nos conecta con las políticas públicas que se hicieron para que el sistema alimentario en México se transformara. Pasamos de ser un país, según datos de la misma Secretaría de Salud, un país que basaba su régimen alimenticio en granos, en productos que vienen del campo, y aunque había productos chatarra, no eran una sobreoferta en aquel entonces, a ser un país que 30 años después se alimentaba esencialmente de productos sobreprocesados, ¿no? Es decir, con las grandes cantidades de grasa, de azúcar, polisaturados, con sales excesivas, etcétera, ¿no? Químicamente modificados. Eso fue lo que sucedió. Entre 1985 y 2017, ¿qué fue lo que pasó? Un cambio de política alimenticia que nos colocó en una dieta que enfermó de manera radical a la población. En medio de eso se trata de libre comercio, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de los años 90, cuando se firma el TLC, y principios de este siglo, en los 2000, cuando se da un arribo excesivo, se dio un permiso casi, ¿no? En autopistas sin caseta a las grandes multinacionales que de pronto transformaron la geografía de la oferta de alimentos en este país. Es decir, pasamos de las tiendas y las recauderías de la colonia a los oxxos en cada esquina y a los grandes centros comerciales que de pronto absorbieron la oferta de productos y ellos no ofertaban este tipo de alimentos sanos, provenientes del campo, etcétera. Promovían, ¿no? Ofertaban ese tipo de alimentos que en general enferman a la población. Este dato también es muy importante porque hoy en día está una abierta discusión a nivel político sobre este tipo de política pública sanitaria, alimentaria sanitaria, ¿no? Ahora que se está por implementar esta nueva ley del etiquetado que promueve la Secretaría de Salud vía el subsecretario Hugo López-Gatell, que ha sido tan criticado por el sector empresarial, y que tuvo en Oaxaca una discusión súper interesante porque ya van a prohibir la venta de alimentos chatarras y de frescos a menores de edad y que esperan que sea una ley que se extienda a nivel nacional.
bueno, pues colocó sobre la palestra esta discusión de qué es lo que estamos comiendo, cuál es la industria a la que se le permite tener este tipo de permisividad. Y también puso en el debate el doctor Víctor Toledo, el secretario de la Semarnat, cuando en una conversación que tuvo a través de un webinar se le escapa a decir que él está totalmente en contra de la agroindustria que ha acabado con el campo mexicano a través, ¿no?, de los monocultivos, de la implementación de políticas que permiten la modificación genética de las semillas en México, que permite los herbicidas, ¿no?, que terminan con la tierra, la desecan y la hacen totalmente inútil en muy poco tiempo, y que hace que hoy en día se esté discutiendo esto, ¿no? La alimentación que genera gente enferma fue lo que transformó esta fisonomía en tan poco tiempo, del 85 al 2017. ¿No? En una generación hizo que pasáramos de ser un país con una fisonomía de tipos delgados y en general sanos, a una fisonomía de gente obesa con las enfermedades crónico-degenerativas que la obesidad trae consigo y que con fenómenos como el SARS-CoV-2 explotan y tiene esta alta letalidad como la que se presenta hoy en México. Creo que también, y con esto me quiero ya concluir, nos conduce a la reflexión sobre el asunto de la hiperindividualidad que conecta con el alto consumo de la sociedad moderna y que genera argumentos en los sujetos, ¿no?, que quiere decir así como, pues finalmente si yo como esto, al único que le va a repercutir es a mí, es decir, yo soy dueño de mi propia salud. Yo soy responsable de mi salud y por lo tanto si yo como chatarra todo el tiempo, pues solamente va a tener un impacto para mí, que es un argumento que hoy en día están dilucidando los empresarios para ir en contra de esta ley del etiquetado y esta ley que va a permitir o que va a impedir, mejor dicho, el desarrollo de la agroindustria y va a terminar con el campo en México, pues, ¿no? Este argumento de decir que lo que yo como solamente me afecta a mí es una falacia. Y es una falacia porque, por ejemplo, el gobierno mexicano en 2019 gastó cerca de 150 millones de pesos, 150 mil millones de pesos en el sector salud destinados a gente con diabetes. Es decir, una gran cantidad del presupuesto del gobierno mexicano se destina para la gente que está enferma. Entonces, esa decisión individual en algún punto trastoca el sector salud, se convierte en salud pública porque un presupuesto importante de la federación se destina a atender a este tipo de personas, a las personas que están diabéticas por una mala alimentación, por ejemplo. Entonces, punto número 1, ¿no?, esta decisión individual de comer lo que yo quiera, por supuesto que se convierte en un asunto público al trascender el asunto de la salud pública, al trascender la hospitalización, el tratamiento que se le tiene que dar a la gente que está enferma con este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Un segundo punto también es que esta decisión individual afecta al medio ambiente, porque todavía no sabemos que las formas en las que vienen cubiertas, ¿no?, los etiquetados, las cubiertas con las que vienen ese tipo de alimentos, pues son en general plásticos de un solo uso, ¿no?, plásticos y aluminios que son de muy difícil reciclaje. No hay una industria que sea capaz de reciclar la cantidad de cosas, de alimentos chatarra que diariamente se destinan y que generan tantos residuos y que finalmente acaban en barrancas, acaban en vertideros o acaban pues en mares, en ríos, ¿no?, en lagos y lagunas acá en México. Entonces, tiene un impacto ambiental. Esa decisión individual, por supuesto que también tiene un impacto socioambiental. No es un asunto que se quede solamente con uno. Y por supuesto también tiene que ver con el asunto laboral, ¿no? Todo el mundo sabemos que estas empresas que fabrican ese tipo de productos sobreexplotan en muchas ocasiones a las personas, promueven en algunos países el trabajo infantil, cosa que está penada, pero lo hacen, ¿no?, que viven a través de los huecos legales que existen en algunas naciones para poder hacerlo y que trastocan en ese sentido la vida de una persona. Es decir, esa decisión individual de yo decir que lo que como solamente me afecta a mí, no lo es así porque afecta a salud pública, afecta al medio ambiente y tiene una repercusión también laboral. Este es el asunto de cómo la alimentación es un asunto súper importante. En México hay una discusión muy abierta, un debate muy interesante. Vamos a ver cómo trasciende. La ley del etiquetado tiene que avanzar, va a ser una ley que va a marcar un antes y un después. Y vamos a ver también de qué manera el secretario de la Semarnat, el doctor Toledo, logra detener la agroindustria en este país que tanto daño le ha hecho al campo mexicano y que ha hecho que nosotros transformemos nuestra dieta de manera tan radical. Bueno, yo quiero comentarles en esta ocasión cuál es el impacto derivado de las actividades del sistema actual de atención de salud. En primer lugar, les voy a comentar que el sistema de salud
incluye a todas las organizaciones privadas y públicas cuyo objetivo es la atención a las personas que tienen algún padecimiento de salud, incluidas la atención, diagnóstico, investigación, producción y distribución de insumos médicos. Ya entrando en el tema, me gustaría preguntarles si alguna vez han pensado cómo es que impacta el sistema de salud al medio ambiente y si este impacto es grande o pequeño. Y bueno, también si este impacto está justificado con el pretexto de salvar vidas humanas. Porque en mi opinión, salvar las vidas humanas, pues sería como un poco cuestionable si es lo mejor tanto para las personas que salvas como para las personas cercanas, a costa de cualquier precio. Ajá. Bueno, me parece que debido a la visión antropocéntrica predominante en la sociedad actual, donde la vida humana es por mucho la más importante en el universo y que por lo tanto no importa la cantidad de recursos que se gasten, todo está justificado solo por tratar de salvar vidas humanas. Al igual que todas las actividades humanas, las del sector salud generan un impacto ambiental. Sin embargo, el enfoque de medir este impacto ambiental pues es básicamente inexistente y creo yo que esto se debe a la visión antropocéntrica. Sin lugar a dudas, analizar este impacto ambiental pues lleva bastante tiempo, ¿no? Por lo que yo solamente voy a comentar 2 ejemplos con la intención de que podamos reflexionar al respecto. Bueno, en lo que respecta al impacto ambiental en la atmósfera, en México, la huella de carbono promedio es de 4 toneladas por persona al año. Según la ONU, para que no hubiera un impacto ambiental así tan grande, debería de ser de 2 toneladas por persona al año. Sin embargo, la huella de carbono de un tratamiento promedio de cáncer que ha sido detectado en etapas tempranas puede llegar a ser de 6 toneladas. Y bueno, ¿cómo calculamos esto? Se tomaron en cuenta el costo del tratamiento que oscila alrededor de 350,000 pesos y utilicé una calculadora de carbono de internet en el aspecto donde dice huella secundaria y ahí se incluye el consumo de productos farmacéuticos y si uno le pone la cantidad que gastas, pues ya te calcula cuál es el equivalente de toneladas de carbono. Ajá. También como para hacer otra comparación, recientemente escuché una noticia donde aseguraban que el gobierno de México le cuesta 245,000 pesos en promedio la atención de un paciente de coronavirus. Y haciendo el mismo cálculo con la calculadora de huella de carbono, esto representaría 4.2 toneladas de carbono emitidas al ambiente. Bueno, tocando otro ejemplo, pasemos al tema de la contaminación del agua. Ajá. Relativamente de forma reciente ha surgido una disciplina que se le llama ecofarmacovigilancia, que se encarga de monitorear la presencia de fármacos en el ambiente. Y bueno, mucho del trabajo que se ha realizado ha sido en cuerpos de agua y en la contaminación del agua. Ajá. Algunas de estas investigaciones muestran resultados alarmantes acerca de la presencia de fármacos como paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, penicilina en plantas de tratamiento de aguas residuales. También se han encontrado en cuerpos de agua superficiales e incluso en cuerpos de agua subterráneos, ¿no? Como para que se den una idea de hasta dónde ha llegado ya este tipo de sustancias. Y solo esto nos permite evidenciar el nivel de consumo de estos medicamentos y, por supuesto, el consecuente desecho de los mismos, el cual ha alcanzado niveles insospechados y que, por lo tanto, pueden llegar a convertirse en contaminantes importantes en el ambiente. Solo por mencionar algún dato, en México se consumen 550 millones de aspirinas al año.
¿Qué cantidad de ácido acetilsalicílico se desecha a través de la orina y llega a los cuerpos de agua vía las aguas residuales? Pues sería interesante conocer esos datos también, ¿no? ¿Cuántos millones de blisters se contamina el suelo y el agua? Los blisters son los empaques en los que vienen las medicinas. Ajá. ¿Y cuál es el impacto ambiental resultante de estos contaminantes? Bueno, también me gustaría comentarles que esto del consumo excesivo de todo este tipo de medicamentos también se deriva de que no somos capaces de soportar los síntomas de un resfriado común y de inmediato recurrimos a los fármacos. O sea, nada más nos empieza a doler tantito y ya me quiero empastillar, ¿no? De inmediato. Y pues, ¿qué es lo único que pasa? Pues que todos esos medicamentos terminan contaminando el ambiente. Podría seguir por mucho tiempo ejemplificando el daño ambiental derivado del supuesto cuidado de la salud humana. Y digo supuesto porque en realidad el enfoque del sector salud está casi únicamente dirigido al control de las enfermedades en lugar de la prevención de las mismas. ¿Qué pasaría si en lugar de tener que atender a un enfermo de EPOC que se fumó una cajetilla diario de cigarros durante 25 años, simple y sencillamente nunca hubiera fumado? ¿Cuál sería el impacto ambiental derivado? Pues también sería inexistente, así como la enfermedad. No existiría la enfermedad, no existiría el impacto ambiental. Bueno, otra reflexión sería, ¿cuál es el impacto ambiental de una cirugía para perder peso? 3 cirugías de reducción de piel, una cirugía de reemplazo de rodillas, después de que una persona pasó 20 años de su vida comiendo sin parar. Nos hubiéramos podido ahorrar todo el sufrimiento y todo el impacto ambiental derivado de todas estas actividades, porque no sería necesario gasto de recursos para arreglar algo, pues que jamás se hubiera descompuesto. Entonces creo que hay actividades del ser humano que simple y sencillamente no se pueden evitar, tenemos que hacerlas para sobrevivir. Sin embargo, muchas de las actividades relacionadas con el cuidado de la salud tendrían que ser pues simple y sencillamente inexistentes, no existirían si previniéramos y cuidáramos nuestra salud. Y al mismo tiempo pues no habría impacto ambiental. Y bueno, En el tema de esta semana, que es la salud, a mí me toca abordarlo desde el punto de vista de la seguridad y salud ocupacional. Uno de los grandes problemas sociales a los que se enfrenta la población del mundo, particularmente aquellas que están en países en vías de desarrollo, es la cantidad de accidentes y enfermedades de trabajo ocurridas. En el caso particular de México, y de acuerdo a las estadísticas más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, se presentaron 555.010 riesgos de trabajo, es decir, accidentes y enfermedades de trabajo, de los cuales el 72% fueron accidentes en el área de trabajo, 25% fueron accidentes de traslado, es decir, el accidente que le ocurre al trabajador cuando va de su casa al trabajo o de su trabajo a su casa. Y el 3% solamente se reporta como enfermedad de trabajo. Estos datos son los que son solamente de las empresas que tienen un convenio con el Instituto Mexicano de Seguro Social, que de acuerdo con estadísticas tiene asegurados a poco más de 19 millones, o tenía asegurados a poco más de 19 millones de trabajadores en el año 2011. Se tiene una tasa de 2.1 riesgos por cada 100 trabajadores, además de que se reportaron 1.381 muertes agenciadas a estos riesgos de trabajo, que si bien no son datos alarmantes, sí nos dan un punto de reflexión acerca de las medidas de prevención que se están tomando en las empresas para evitar los riesgos. Dentro de los datos a analizar que se me hacen interesantes, está la ocurrencia de los riesgos de trabajo de acuerdo a la edad. Uno de los datos es que las personas que están entre los 20 a 29 años representan el 33% de los riesgos de trabajo que se presentan en nuestro país. Pues esto se puede atribuir a varios factores, como la falta de experiencia de estas personas, porque son sus primeros años de trabajo, una cuestión de no seguir las actividades preventivas y las medidas preventivas que tienen las empresas. Además, este dato nos permite también hacer una reflexión de que más o menos el 39% de los accidentes de trabajo que ocurren
que le ocurren a los trabajadores es cuando tienen menos de un año de experiencia en el puesto. Obviamente esto es un reflejo de la poca falta de capacitación que tienen las empresas a los trabajadores de nuevo ingreso, además de las cuestiones ya mencionadas, como puede ser la falta de experiencia y el no seguir las medidas recomendadas como seguras. En cuanto al origen de los accidentes de trabajo, tenemos que el 65% son atribuibles a los actos inseguros, es decir, a situaciones que representan la total responsabilidad como tal del trabajador. Obviamente, bueno, en la cuestión de total responsabilidad pudiéramos ponerlo un poco entre comillas, pero sí tiene que ver más con una situación de que el trabajador es el responsable principal. Obviamente hay una cadena de situaciones atrás de estos accidentes de trabajo, pero esa cadena termina o termina por ser un riesgo o termina de ser una situación poco complicada para los trabajadores cuando se manifiesta en un accidente de trabajo. Del otro lado, en cuanto a las enfermedades de trabajo que son las que se generan como parte de las actividades del centro de trabajo y particularmente aquellas que requirieron incapacidad por invalidez durante el año 2018, se registraron 28.020, las cuales 22% fueron por diabetes, 13% por tumores, 9% por dorsopatías, que son básicamente dolores en espalda, 8% por artropatías, que son lo que tiene que ver con articulaciones, dolores en articulaciones, y 5% por enfermedades cerebrovasculares. En el caso particular de la diabetes, que representa una quinta parte de las enfermedades de trabajo, pues estas están particularmente los trabajadores que tienen esta enfermedad o que desarrollaron esta enfermedad son aquellos que como lo son los vigilantes y los guardias, los barrenderos y los trabajadores de limpieza, los conductores, los empleados de venta, despachadores y dependientes de comercio, que si revisamos qué tienen en común estas actividades nos pudiéramos dar cuenta que no muchos de ellos no tienen un horario fijo, o si lo tienen es muy extenso, por lo cual al no tener un horario fijo, pues su horario de comida no está establecido y no tienen un lugar específico para comer, por lo que sus hábitos alimenticios están lejos de ser los óptimos, siendo una de las principales causas que se reportan por la parte de la diabetes, con el consumo de grasas, el consumo de azúcares, etcétera, etcétera. Así podríamos ir analizando cada una de las enfermedades de trabajo que reporta el IMSS, considerando solamente aquellos que sean los empleos formales. Nos haría falta analizar todo lo que son los empleos informales, como son los trabajadores independientes, los comerciantes ambulantes, los viene, los cargadores en las centrales de abasto, etcétera, etcétera. Que si nosotros nos analizáramos, seguramente también tendremos una alta prevalencia de enfermedades como lo es la diabetes. Tenemos que considerar que dentro de las principales causas de los riesgos de trabajo es el no cumplimiento de las medidas establecidas en las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo, donde haciendo un análisis del por qué ocurre este hecho, es que en los centros de trabajo no se ve el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas como una inversión, sino se ve más como un costo. Asociado a esta falta de inversión en la implementación de las normas oficiales mexicanas y a lo que ya mencionamos de la capacitación, esto se ve repercutido en la falta de una cultura de prevención en las empresas, la cual obviamente permea a los trabajadores, porque si tu empresa no te protege, pues tú como trabajador tampoco vas a tomar las medidas preventivas para protegerte. Desafortunadamente en muchos países esto también está asociado a una parte cultural y a lo que hemos platicado en videos pasados, como es el conocimiento científico e incluso económico. La falta de preparación escolar, las pocas oportunidades existentes y la falta de una cultura de prevención hace que los trabajadores acepten trabajos donde se realizan estos sin las medidas mínimas de protección. Y no solamente hablamos desde el punto de vista del equipo de protección personal, sino de las mismas condiciones de infraestructura y equipamiento de la empresa. Se dan que estas, por ejemplo, podemos encontrar empresas que están en naves industriales que están deterioradas, pasando por maquinaria que se compra que es de segunda mano, hacinamiento, condiciones insalubres y falta de mantenimiento del equipo, maquinaria y la infraestructura. Además hay que considerar otro factor importante, la falta de inspecciones reales de parte de las autoridades. Esto en gran parte debido a la falta de personal, pero también debido
a la corrupción, ya que para muchas empresas es una alternativa más fácil darle una mordida al inspector en lugar de invertir en las condiciones de seguridad de esa empresa. Además, como ya mencioné, en general las empresas y la gente que revisa o que implica que tiene que implementar las cuestiones del cumplimiento legal, no tienen la autoridad suficiente como para implementarla. Si nosotros asociamos, por ejemplo, estos casos a lo que está ocurriendo ahora con en la pandemia, donde particularmente el ponerse un cubrebocas es para muchas personas muy difícil, el no seguir una medida tan sencilla, que ya se demostró que si disminuye la probabilidad de riesgo de contagio, pues el grueso de las personas siguen sin utilizarlo. Incluso lo ven como una imposición, una violación a sus garantías individuales. Con todos estos antecedentes, debemos de estar muy atentos a lo que pasa con las empresas, ya que se han reportado lugares que se han convertido en focos de contagio al no seguir las recomendaciones mínimas de protección y en condiciones normales de operación. Sí, en condiciones normales de operación y antes de la pandemia, la cantidad de riesgos de trabajo en las empresas era alta, ahora en las condiciones de la nueva normalidad que trae nuevos retos, estas se vuelven más vulnerables a incluir otra variable de la ya complicada ecuación de la prevención de riesgos de trabajo. De nueva cuenta, tenemos que en hacer hincapié en una cultura de prevención, al igual que las cuestiones ambientales, todo esto se regula o se tendría que cumplir con la parte de prevención. En el caso de los riesgos de trabajo, estas medidas deben de estar por encima de las medidas de corrección. Siempre enfocarnos a lo prevenir, no soluciones al final ya que ocurre el accidente, ya que estas siempre van a tener un menor costo y además es más factible el gasto que nosotros tenemos que hacer o la inversión que nosotros tenemos que hacer por poner una guarda, por dotar de equipo de protección personal a nuestros trabajadores, que el que estos sufran un accidente de trabajo. Además hay que considerar que en el caso de los riesgos de trabajo viene una responsabilidad conjunta entre gobierno, trabajadores y patrón, donde cada uno desde su nicho tiene que velar por el control y la prevención de riesgos de trabajo. Entonces no solamente es responsable del trabajador, como en muchas ocasiones se nos quiere hacer ver, sino también el mismo patrón tiene que cumplir la parte que le corresponde. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores sus intervenciones, en donde exponen una narración polifónica que describe nuestro actual problema de salud y que nos permite adelantarnos a las sin duda innumerables consecuencias que vendrán derivadas de los errores, aciertos, innovaciones y soluciones compartidas que estamos viviendo en la actual crisis. Pero lo más importante es prepararnos para preservar y enfrentar la adversidad, siempre presente en la vida, y la mejor defensa que existe para ello es estar sanos. Existe una famosa anécdota en donde en las carreras de autos el peso máximo permitido era de 750 kilogramos. Así que cuando se llegó al escrutinio del auto Mercedes-Benz W125 pesaba 751 kilogramos, por lo que Alfred Neubauer, por entonces director deportivo del equipo, junto con su copiloto, decidieron raspar toda la pintura de la carrocería, quedando al descubierto, brillante y pulida, la carrocería de aluminio, con lo que lograron dar el peso y además ganar la carrera por la reducción y ganar el apodo de las famosas flechas plateadas. Vayamos pues ligeros de peso, sin cargar de más en nuestros cuerpos, y ganemos la carrera por la vida sana.